El modernismo. En la literatura en lengua española, el término modernismo denomina a un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 y 1917, que empezó en el país americano de México, fundamentalmente en el ámbito de la poesía. Se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo literario y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Es una recapitulación y una mezcla de tres corrientes europeas: el romanticismo, el simbolismo y especialmente el parnasianismo. Las pasiones internas, visiones, armonías y ritmos son expresados en una música verbal rica y altamente estilizada. El modernismo buscaba romper con el orden establecido y las reglas de la burguesía, e intentaba crear un arte que fuera accesible para todas las clases sociales, sin perseguir las técnicas de producción masiva de la sociedad industrializada. El poeta, periodista y diplomático nicaragüense Rubén Darío, 1867-1916, considerado máximo representante del modernismo literario en lengua española y lírico, ha tenido mayor influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano. Es recordado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en el 153 aniversario de su natalicio. En la Catedral de León nicaragüense se encuentra la fe de bautizo de Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, hijo legítimo de Manuel García y Rosa Sarmiento. Señala su vida, la vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, 1915. El poeta nicaragüense cursó estudios de formación humanista en León. Fue un lector y escritor precoz. Él mismo dice que aprendió a leer a los 3 años. En sus poemas juveniles, publicados en un periódico local, se muestra independiente y progresista, defendiendo la libertad, la justicia y la democracia. A los 14 años empieza su actividad periodística en varios rotativos nicaragüenses. De su obra más reconocida por la literatura hispana, algunos críticos asumen el parecido decorativo que la escritura de Darío sigue siendo universal. Su legado es amplio: poesía, prosa, autobiografía, que suma más de una treintena de libros, sin contar que todavía pueden encontrarse textos inéditos porque su obra se reunió hasta después de su muerte. La prosa, Los Raros, 1896 y 1905, España contemporánea, 1901, a decir del escritor peruano Mario Vargas Llosa, lo que hizo Darío fue romper el provincianismo que asfixiaba la poesía de nuestra lengua, la que desde los grandes tiempos clásicos, con Quevedo y Góngora, se había empeñecido y retraído a las querencias locales, y salir a enfrentar al mundo entero para apropiarse. Para nadie es un secreto que Rubén Darío y el modernismo tienen una relación muy íntima. Para muchos estudiosos, este movimiento, que comenzó a tener gran presencia a nivel mundial a finales del siglo XIX, tiene su origen en la publicación de Azul, la obra de poemas del escritor nicaragüense, y pese a que ese es el punto de partida, también pese a que Darío fue mucho más que un modernista, pues su extensa y talentosa obra sublime los límites de cualquier movimiento. Sí que es cierto que está considerado como el principal representante, y en sus escritos se observan muchos de los elementos que dieron fama mundial al modernismo. Así que para reconocer en profundidad esta relación, marchemos a las raíces de la poesía de Darío y su relación con el mencionado movimiento. Para nadie es un secreto que Rubén Darío y el modernismo, es importante saber que el modernismo tiene claras las similitudes entre las obras que distingue al poeta. Podemos considerar el modernismo como un movimiento artístico que renovó la esencia cultural internacional a través de la obra de autores europeos e hispanoamericanos. Sea como fuere, Rubén Darío y el modernismo estarán eternamente unidos, pese a que el autor latinoamericano sea difícilmente calificable, especialmente según evolucionó su extensa obra llena de influencias a todos los rincones del mundo a los que viajó. Azul, publicado en 1888, fue el punto de partida en el que se miraron muchos otros autores modernistas por escribir. De su estética exótica y exquisita, con influencias francesas, bebieron otros como José Santos Chocano o Manuel Gutiérrez Naranjero. Darío fue muy influyente en la poesía, y de su obra nacieron nuevos estilos emblemáticos, como la métrica de alejandrino francés adaptada a la escritura española. Dentro de los autores del modernismo nos encontramos con Rubén Darío,
quien es conocido por ser el padre del modernismo y su principal exponente con su poemario Azul. Este fue un poeta y periodista nicaragüense. En segundo lugar, nos encontramos con José Martí, quien es de Habana, Cuba y es considerado uno de los referentes artísticos también del modernismo. Además de poeta, se destacó por su filosofía, fue periodista y activista político. En tercer lugar está Juan Ramón Jiménez, quien es ganador del Premio Nobel de Literatura en 1956 y también fue un poeta de origen español. Por último, también nos encontramos con Manuel Machado, quien fue dramaturgo y poeta español, también uno de los principales autores del modernismo. Hablando de los géneros del modernismo, nos encontramos con la poesía, la prosa y la dramática. Dentro de estos géneros se pueden evidenciar dos temáticas principales. En primer lugar, vemos la sensorial, la cual está relacionada con el culto por los sentidos y la belleza. Y en segundo lugar, nos encontramos con la intimista, la cual maneja un tono más melancólico, sensual y triste. Dentro de los géneros del modernismo, vemos a la poesía. Esta rompe con el tono clásico literario empleado hasta el momento y se presenta de una manera innovadora y original, velando por la belleza sobre todas las cosas. En segundo lugar, nos encontramos con la prosa, la cual se encuentra vinculada también al romanticismo como una extensión del mismo, y busca explicar o exaltar el trabajo del autor como creador de la obra literaria, oponiéndose al olvido del trabajo creador de cada autor. Por último, está la dramática, la cual se vale del uso de nuevas técnicas que desencadenaron una inevitable transformación del arte teatral. Las principales características del modernismo son el exceso de la realidad cotidiana ante la cual el escritor puede huir en el tiempo o en el espacio, una actitud aristocratizante y cierto preciosismo en el estilo, así como la búsqueda de la perfección formal que no se aprecia sin cierto individualismo, alternancia entre el tono melancólico y la vitalidad. La búsqueda de la belleza se consigue a través de imágenes muy plásticas y acercamiento a las artes de una adjetivación con predominio del color y con imágenes relacionadas a todos los sentidos, así como con la musicalidad que produce el abuso de la aliteración, los ritmos marcados y la utilización de la sinestesia. Tanto la fidelidad a las grandes estrofas clásicas como las variaciones sobre los moldes métricos, utilizando versos medievales como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo, con aportes de nuevas variantes al soneto. El uso de la mitología y el sensualismo. Una renovación léxica con el uso de helenismos, cultismos y galicismos que no buscaba tanto la precisión como el prestigio o la rareza del vocablo. El deseo innovador que aspiraba a la perfección apreciada en la literatura europea. La adaptación de la métrica castellana a la latina. Rubén Darío renueva la métrica con versos de 9, 12 o 14 sílabas, que ya parecían olvidados. El culto a la perfección formal con poesía serena y equilibrada. Que lo nacional predomine sobre lo extranjero. Este movimiento literario es hispanoamericano. Dentro del modernismo encontramos temas como la desazón típica del romanticismo, es decir, el hastío de la vida y la profunda tristeza junto a la melancolía y la angustia, la búsqueda de la soledad y rechazo de una sociedad, el escapismo, es decir, la evasión de la realidad del tiempo y del espacio, el amor y el erotismo con cierta idealización del amor y de la mujer. El tema del amor imposible se presenta con diferencias respecto al ideal romántico. Hay un contraste entre el profundo y delicado amor y un intenso erotismo. Encontramos también el cosmopolitismo, los temas americanos, en especial los temas indígenas, muchas veces con una defensa del indígena. Los hispanos como antecedentes históricos valiosos que otorgan una armonía frente al mundo inarmónico.